tu cuerpo desnudo no es un delito, tu sexualidad no es un delito, eh, no es tu culpa. Y la cuarta, y para mí una de las más poderosas, es entender que le vas a quitar el poder a tu agresor y que el miedo cambió de bando. Que el miedo no debería de ser tuyo de que ese contenido se viralice, sino que el miedo debe de ser de él por irse a la cárcel. ¿Qué tal? ¿Cómo están mi comunidad de Todo Bien? Yo soy Verónica Rodríguez, los saludo con todo el gusto. Y ya para ahora saben que nosotros no nos tardamos mucho en el saludo, sobre todo en un tema como en el del día de hoy, que hay tanto que platicar y que hay tanto que escuchar y aprender sobre todo. Así que me voy rápidamente con el saludo. Jimena Allende desde CDMX, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En Nueva York, buenas tardes en Nueva York. Justo, Beni, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de aprender, sobre todo. Aprender y escuchar en el tema del día de hoy, a la cual entonces presento a nuestra invitada, que agradezco muchísimo, Fernanda Medellín, que te hayas tomado el tiempo. Estamos bien emocionadas de platicar contigo este tema. Fernanda Medellín, déjame presentarte de la manera correcta. Comunicóloga, periodista, activista feminista, muy importante parte del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales. De hecho, desde el 2014 presente en las luchas sociales relacionadas con juventudes, el libre desarrollo de la personalidad y feminismos. Además, por eso la vemos aquí afortunadamente, coordina las relaciones y la comunicación del movimiento Ley Olimpia, y es así como dimos contigo, Fer. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Estoy feliz, muchas gracias por invitarme, me encanta este espacio, me encanta platicar con ustedes y además me encanta el nombre, Todo Bien, o sea, como que ya desde ahí dices, qué cool, Todo bien, exactamente, y sobre todo todo bien. porque alrededor de la temporada hemos tocado muchos temas y la conclusión eh, ideal, por lo general, siempre es la misma. Pero para llegar al todo bien hay muchas ramificaciones y por eso platicar sobre Ley Olimpia y nos vamos desde el principio. ¿Cuál es y cómo surge la Ley Olimpia? Bueno, pues mira, yo para hablar de Ley Olimpia tengo que hablar de Olimpia Coramelo, que es cofundadora, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad. Olimpia tiene un caso en su vida en el que es víctima de violencia digital, sobreviviente de violencia digital, y a partir de ello, y aquí quiero mencionar un punto clave, que yo diría a partir de la contención de su madre, a partir del amor familiar, Olimpia resurge de todo esta violencia, estas agresiones en su contra hacia su persona. Olimpia tuvo que dejar pues, los espacios públicos en su pueblo Huauchinango, en Puebla, tuvo que dejar el trabajo, tuvo que dejar la escuela, tuvo que alejarse de todos sus entornos por el acoso y las agresiones que estaba recibiendo derivados de la difusión de este material. Entonces, gracias a la contención familiar, gracias a que hubo una madre que le abrazó y le dijo, no es tu culpa, es que ese caso se convirtió en ahora una ley que no solamente está en México, sino que ya estamos expandiendo. Entonces, derivado de ese no es tu culpa, derivado de ese abrazo de mamá, derivado de esa contención de las hermanas, de las amigas, diciéndole, tu cuerpo desnudo no es un delito, es que Olimpia va al Ministerio Público y dice, quiero denunciar lo que me pasó, y le dicen, señorita, ese delito no existe. Y entonces ella dice, pues si no existe, lo formamos. Empieza a contactar a otras sobrevivientes de violencia digital y así es como se empieza a formar el Frente Nacional para la Sororidad, que siempre lo decimos, nosotras no nacimos como una organización o como una asociación, nosotras somos un movimiento formado en primera por amigas, formado por sobrevivientes digitales, sobrevivientes de violencias digitales, que después se transformó en una organización, en una asociación, y ya nos ven a mis compañeras en la ONU, en la CEPAL, apropiándonos de todos los espacios, pero realmente somos una colectiva que nace de la lucha de pie, o sea, íbamos y nos parábamos afuera de los congresos, en la aprobación nacional estuvimos afuera de Cámara de Diputados, hicimos ahí pues un plantón, nos quedamos a dormir, hicimos una aquelarre, cada una mostró sus talentos, o sea, realmente el movimiento como tal
pues ha sido impulsado por muchísimas mujeres de muchísimas latitudes del país, multidisciplinario, que pues ahora se traduce en que tengamos una legislación y que tengamos no solamente eso, sino un movimiento. En la semana pasada tuvimos un foro en el que nos reunimos muchas de las compañeras que formamos parte de Defensoras Digitales. Y una de ellas decía como, yo no las conocía en persona, llegué con ustedes a una marcha, me abrazaron y supe que todo estaba bien, supe que había llegado a un espacio donde no me iban a juzgar. Entonces, así es como surge el movimiento y así es como surge este grupo de defensoras digitales, que pues más que nada somos una colectiva de amigas. Y un colectivo que ha regalado paz, o sea, que hemos quitado el mote de vergüenza o de culpabilidad para entender la raíz justamente de decir, no es mi culpa y esto es una agresión y es violencia contra mi persona y entenderlo, porque me parece que todas nosotras, sobre todo nosotras tres que llegamos y pasamos los 40, veníamos cargando tanta vergüenza y tanta culpabilidad y creo que esta generación se ha ido quitando un poquito y de repente ver justamente movimientos como el de ustedes que, que, que hablas del abrazo de la mamá de Olimpia, pero el abrazo que ustedes nos dan a nosotras y que nosotras también queremos seguir pasando y por eso abrir este tipo de espacios, Claro. me parece importantísimo hablar y entender también qué podemos considerar como violencia digital, porque seguramente los límites serán muy delgados. ¿Cómo definimos qué es la violencia digital? Mira, nosotros lo que siempre expresamos es que la virtualidad es un paso más, es un espacio más que habitamos. Así como la vía pública, el transporte, la escuela, la oficina, este es un espacio en el que también llevamos nuestra realidad. Es por eso que siempre hablamos de que lo digital es real. Uno no cierra la computadora y se olvida de lo que pasó en este espacio, ¿no? Incluso ahora más que nunca, nuestra realidad, lo que somos, cómo nos expresamos, nuestra imagen, nuestra identidad está en el espacio virtual. Entonces, para nosotros la virtualidad es eso, un espacio más que habitamos. Y en este espacio se vive la misma violencia que se ejerce en otros espacios de otros ámbitos, ¿no? Entonces, es por eso que no se puede como hablar de ella como si fuera así un ente separado, ¿no? Como, lo que pasa en la violencia digital es otra cosa diferente. Por eso es muy importante que se tomen en cuenta pues las desigualdades, las brechas de género, las violencias de género, el tema de todas las desigualdades socioeconómicas, educativas, por edad, etcétera. Pero traducido legislativamente, lo que es la violencia digital es toda acción cometida a través de las plataformas, sitios web, redes sociales, aplicaciones, videojuegos y demás medios digitales que dañen la integridad, seguridad o el bienestar de una persona. Como ya se los menciono, este es como así el texto que se encuentra en nuestra legislación, ¿no? Pero traducido en lo que hablamos, pues es la misma violencia que se ejerce en otros entornos llevada a los medios digitales. Y obviamente, pues con el componente de género, ¿no? Las mujeres somos hipersexualizadas en los medios digitales y pues más tarde les hablaré de este término que nosotros ocupamos mucho que se llama algoritmo patriarcal, que es un término acuñado desde nuestro movimiento, en el que lo que vemos en Internet es un resultado de lo que vivimos en la realidad. Y en la realidad ya hay un sistema de opresión hacia nuestros derechos, hacia nuestro desarrollo y hacia nuestras libertades. Entonces, obviamente en el Internet, que está hecho por 5 señores en todo el mundo, se traducen estas otras realidades, ¿no? O sea, nos hipersexualizan, estamos al servicio tenemos a Alexa y a Siri, que son 2 mujeres, las asistentes virtuales siguen siendo mujeres, ¿no? Las asistentes El virtuales siguen consumo, siendo mujeres. siguen siendo mujeres, el consumo de el sexo en Internet, que es toda una industria millonaria que sobrepasa los niveles de poder que nos pudiéramos imaginar, sigue sexualizándonos de formas violentas y uno entra a un sitio pornográfico que desgraciadamente es desde donde aprende la gente a tener sexo, se encuentra con títulos como la violó mientras iba caminando por la calle, agredo a mi prima mientras dormía. Todo Incesto, es ¿no? alrededor, incesto, todo es alrededor de la sexualización de nuestros cuerpos por existir. O sea,
Por si nos ser. ponemos a desmenuzar ese tipo de titulares de todos estos videos de la industria pornográfica es: yo puedo sobre tu cuerpo porque existes meramente, y porque soy un hombre y porque tengo un falo, ¿no? Porque así es como nos han educado. Entonces, si traducimos todos esos aprendizajes de esta industria millonaria, del Internet, de que son las mujeres las que sirven, de que son los hombres los que saben, si ahorita nos pusiéramos en Google a googlear mujer, pues muy seguramente nos aparecerían en las imágenes mujeres que están dedicadas pues al servicio o a los cuidados, o que son mamás, y si pusiéramos hombre, estaríamos viendo a hombres con trajes en una oficina, exitosos, etcétera. Entonces, realmente la violencia digital es el resultado de el resultado en los medios digitales de toda la violencia que ya vivimos en otros entornos. Y la ley Olimpia, entonces, es un conjunto de normas. Sí, la ley Olimpia es un conjunto de normas, es un conjunto de reformas que están dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aquí en México. Entonces, bueno, además de que se nombra y se tipifica el delito de violencia digital, también se toman en cuenta otros tipos de violencia sexual digital, que es, pues, bueno, la primera, la más conocida, es la difusión de material íntimo sin consentimiento, la producción no consentida de material íntimo sexual, y ahí hay un tema como muy importante, porque de ahí en algunas legislaciones locales se desprende también el tema de la producción con inteligencia artificial de ese tipo de contenido, que son las deepfakes, el robo, la usurpación de la identidad con fines de explotación sexual, el acoso sexual digital, el grooming, la sextorsión, las amenazas también son un delito ya tipificado en nuestro país. O sea, si alguien llega y te dice: tengo este material tuyo y si no me das tanto dinero o si no haces lo que te digo, lo voy a difundir, eso también es un delito. Y pues obviamente el ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados, ¿no? El hecho de que ocupen tu identidad, tu rostro, tus fotos para ofrecer servicios sexuales o para vender otro contenido porno, también es un delito. Entonces, todas esas modalidades de la violencia sexual digital están en un conjunto de reformas en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y tienen sanciones. Bueno, tenemos también en México la aprobación a nivel federal, es decir, cuando hablamos Eso iba a nosotras de preguntar. aprobación, justo, cuando hablamos nosotras de aprobación nacional, eso nació en el 2021. O sea, nosotros decimos el nombre comercial, aprobación nacional, pero a nivel legislativo, y las abogadas estarán muy orgullosas de mí cuando digan que es la aprobación federal, ¿no? Y a su vez también tenemos en los 32 estados de la República la aprobación en los códigos estatales. Entonces, esto es importante mencionarlo, porque cuando una va a denunciar, el delito inicial que se persigue es por el código del Estado. Y ahí las sanciones pueden ir desde los 3 a los 6 años de prisión, o de una multa de 500 a 1000 unidades de medida actualizadas, o UMA, como le llaman, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo, porque aunque tenemos la aprobación federal, también los estados y de donde se cometió el delito van a tener sus diferentes sanciones dependiendo de el delito que se tipifique, que fueron los que les mencionaba anteriormente. Otra cosa que es importante mencionar es que los delitos contra la intimidad sexual son delitos que se persiguen por querella. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un delito que se persigue de oficio. O sea, no sé, si tú vas y denuncias que hay un secuestro o que hay un homicidio, es un delito que la fiscalía está obligado a perseguir, así no te vuelvas a presentar, así no sepa quién se fue. O sea, es un delito que se persigue porque es un delito por oficio. Los delitos contra la intimidad sexual son delitos por querella. Es por eso muy importante que lo tengamos en cuenta, porque una tiene que continuar con este proceso, ir a ver qué pasa con su carpeta, Qué padre. estar cuando le llaman a las audiencias, cuando haya que presentar pruebas. Entonces, todos estos pues modalidades de cómo se sigue con una carpeta de investigación, pues obviamente son
pues barreras o dificultades a las que se enfrentan pues las denunciantes, ¿no? Porque tenemos desde casos en los que a lo mejor las plataformas no están brindando la información que pide las autoridades y entonces pues tienes que ir y venir a la fiscalía cada que te llamen, o a lo mejor te das cuenta en el camino que no es una víctima, sino son tres víctimas del mismo agresor y entonces tienen que ir las tres y denunciar y es un delito que lleva su tiempo y hay que tener mucho en cuenta que cuando uno inicia una carpeta de investigación por estos delitos, pues va a abrir un proceso penal largo y es un delito por querella. También otra cosa que me gustaría mucho mencionarles es que este delito, los delitos contra la intimidad sexual, son distintos a los delitos de pornografía infantil. Y este es un punto clave, Claro. porque si tienes menos de 18 años, el delito que se persigue es el delito de pornografía infantil, que es una modalidad de la trata de personas. Y ahí sí cambia completamente el contexto, porque entonces eso sí es un delito por oficio y quiere decir que la fiscalía va a hacer su trabajo apenas haya una denuncia. Es Yo lo que te iba a tengo decir, una duda. Ah, perdón. Antes de entrar en el tema ético, y un poquito más en deepfakes y así que me interesa mucho, eh, este proceso de que se convierta en ley, porque es increíble lo que están haciendo, porque le están demostrando además al mundo que se pueden hacer cambios, ¿no? O sea, que no es solamente como, Claro. pues es que ya no existe el delito, gracias, con permiso, bye. No, o sea, sí puedo hacer algo, sí se puede, modificar todo esto. Y más allá de la violencia no digital, estos cambios en las legislaturas que puede haber por parte del pueblo, ¿no? La voz, Claro. está cambiando la vida y por lo tanto tiene que cambiar las leyes. ¿Cómo fue este proceso, de la manera más resumida que puedas? ¿Cómo fue este proceso de decir, oigan, quiero meter esto a su librito? ¿Cómo le hacemos? Pues sí, fue un proceso de mucha insistencia y yo diría de mucha terquedad y también diría de mucha digna rabia. Claro. El hecho de, pues mira, o sea, en muchos estados el proceso se ha vivido de formas distintas. Ujú. Te puedo contar de lo que se ha vivido a nivel nacional y uno en específico, que es del estado de Baja California Sur, en donde es la única iniciativa de ley que se subió desde la sociedad civil. ¿Qué quiero decir? Que ningún legislador tuvo que tomar esa iniciativa y presentarla en el Congreso, sino que Wow. el estado de Baja California Sur tiene pues la bondad de que la sociedad civil puede ir, presentar su iniciativa y empujar para que la suban desde la sociedad civil, sin ningún curul que diga, oigan, me encontré esto aquí afuera, ¿no? Me lo dieron aquí afuera. O sea, eso es algo tremendo. O sea, mi compañera Crista González, Ana Muñoz, estuvieron empujando desde la sociedad civil para ir con una carpeta y después ya teníamos la legislación en ese estado. Y a nivel nacional, pues la verdad lo que hicimos fue mucho desmadre, o sea, mucho desmadre, o sea, te estoy hablando de que fueron muchas mesas de trabajo con legisladores, con diputados, con legisladoras, diputadas, que nos sentamos con muchísima gente en la opinión pública, que fuimos a dar entrevistas, que hacíamos megatuitazos, o sea, nos poníamos así de, hoy, este es el texto y estos son todos los diputados de la sesión de hoy, a tuitear y así, nos poníamos a tuitear y arrobándolos y diputado esto, diputada esto, íbamos a los congresos y les decíamos como, venga, tómese una foto conmigo y llevábamos el pañuelo y pues luego la tuiteábamos, o sea, era mucho empujar y mucha terquedad desde el movimiento. Justo en la aprobación nacional, un día antes fuimos a pararnos afuera de todas las sedes de los partidos políticos con la consigna de que si no hay aprobación habrá revolución, porque realmente lo teníamos en la mente. O sea, decíamos, si no nos suben ahora, nos van a aventar hasta la siguiente legislatura. Y son, o sea, les estoy hablando que para el 2021 ya llevábamos 7 años de trabajo de Uf. todas las aprobaciones de los otros estados. O sea, porque Olimpia presenta la primera iniciativa de ley en 2014 en Puebla y de 2014 a 2021 fueron todas las aprobaciones en los otros estados. Y de eso les estoy hablando, que creo que la primerita que se aprobó fue en 2018. O sea, mínimo hubo 4 años 4 de años. trabajo.
Y de ahí para el real, ¿no? O sea, de ahí para empujar para las otras. Y era un trabajo muchísimo, muchísimo de Olimpia y como les digo, muchísimo de todas las sobrevivientes de violencia digital, ¿no? De pronto, una en Yucatán escuchaba lo que estaba pasando en Baja California Sur y le decía, oye, yo viví esto, ¿con quién me contacto? Ah, no, pues escríbele a Olimpia. Oye, voy a tu estado y voy y buscamos quienes más han vivido esto y lanzamos, o sea, nosotros lo llamamos como campaña, ¿no? Pero más bien es tejer estas redes de apoyo y bueno, tal cual fue lo que nos pasó en el caso de Ley Olimpia en Argentina, que también se llama Ujú. Ley Belén, en honor a una sobreviviente de violencia digital que se quitó la vida. Entonces, las compañeras activistas de Argentina nos contactan como movimiento y nos dicen, queremos que esto sea ley en Argentina a nombre de Belén. Entonces, Olimpia se hace en campaña, van a las provincias allá, hablan con las sobrevivientes de violencia digital, se tejen redes y empujamos y es pararnos afuera de los congresos y es hablar con diputados y es enviarles mensajes y es enviarles oficios hasta que nos escuchen. Entonces, pues sí, realmente cuando lo hablamos se nos pone chinita la piel porque hace 8 años no pensábamos que nos fueran a hacer caso y ahora estamos en la ONU, en la CEPAL, hablando de estos Wow, temas. wow, wow, wow. Y más allá de Argentina, porque he leído también sobre Ecuador, me parece Honduras, Los Ángeles, así es como se ha ido, o sea, en Argentina ahora Ley Belén, ¿qué está sucediendo por ejemplo, en Ecuador? ¿Qué está sucediendo en Honduras o en Latinoamérica? ¿Y por qué leí sobre Los Ángeles específicamente la ciudad de Los Ángeles, más allá del estado de California? ¿Cómo se está dando alrededor? Mira, lo que ahorita está sucediendo es que en Honduras y en Ecuador se está discutiendo la iniciativa de ley en los congresos. Eso es algo que ya tenemos. ¿Qué está pasando a nivel Estados Unidos, a nivel internacional? Y es algo en lo que nosotros nos posicionamos pues fuertemente. Lo que buscamos es que haya un tratado internacional que empuje a que las empresas se hagan responsables del algoritmo que nos tiene en estas, ¿no? O sea, Ujú. ¿y por qué es importante mencionarlo? Porque para nosotras es muy importante que las potencias globales, los imperios digitales, sean conscientes de que esta lucha viene desde el cono sur, de que esta lucha nació en Latinoamérica con activistas mexicanas, con activistas argentinas, con activistas en Honduras, en Ecuador, y que no se invisibilicen los esfuerzos ni las intersecciones de violencia por las que nosotras pasamos, porque ahorita todas nosotras tenemos una computadora, tenemos unos audífonos con noise cancelling, tenemos luces, tenemos todo, y probablemente tuvimos todas las herramientas para llegar a este punto y saber cómo se ocupan. Pero estamos hablando de que en Latinoamérica tenemos muchísimos, muchísimos pueblos originarios que son víctimas de violencia digital aún sin tener acceso al Internet, aún sin Claro. tener el conocimiento de cómo ocupar una computadora, un celular, ¿no? Son víctimas de violencia digital porque les graban en las calles, les graban por debajo de las faldas, venden su contenido en Internet a través de mercados de explotación sexual. Entonces, es muy importante que a nivel internacional se reconozcan esas barreras de acceso a la información. Y lo que estamos empujando también en Estados Unidos es que se reconozca el término de violencia digital, porque también se está hablando mucho ya en la conversación pública de violencias facilitadas por las nuevas tecnologías. Y entonces ahí le quitamos toda la responsabilidad a todo mundo, ¿no? Es como si la computadora si le salen manos y te dice, hey, venga, difunde el contenido, ¿no? Y no son violencias facilitadas por la tecnología, son violencias facilitadas por un algoritmo patriarcal y por un sistema de opresiones. Entonces, es, es darle reconocimiento a que el espacio digital es otro espacio que habitamos y que no es un desarmador, no es un taladro, ¿no? Que por sí Claro. mismo, pues nada, te violenta, te puede machucar, te aplasta. Entonces, lo que estamos empujando a nivel internacional es eso. Estamos haciendo muchísimo trabajo
de hablar, de exponer lo que estamos haciendo, de difusión de nuestro contenido, de difusión de nuestra producción académica, porque también mi compañera Marcela Hernández, que nosotras decimos que es el cerebro del movimiento, se dedica muchísimo a hacer informes de violencia digital, en donde te da el perfil de los agresores. Tenemos ya el primer informe de violencia digital, en donde no estamos hablando solamente de las víctimas, estamos hablando de quiénes agreden, qué redes sociales ocupan, cuántos años tienen, desde dónde lo hacen, tienen hijos o no tienes hijos, por qué lo hacen, qué páginas siguen. O sea, todos esos perfiles para entender desde dónde viene la agresión y también entender desde dónde viene la agresión basada en la masculinidad, ¿no? ¿Quién les enseña a esos hombres a ser hombres? ¿No? ¿Quién les enseña a esos hombres Claro. que te pueden grabar sin tu consentimiento? Claro. ¿Quién les enseña a esos hombres que pueden entrar a un grupo de Facebook y decir, oigan, ¿alguien tiene el pack de Fernanda Medellín? Rólelo. ¿Quién les enseña que pueden ser dueños de nuestros cuerpos? Entonces, todo eso está en nuestros informes de violencia digital. Pues, como les digo, nuestra tirada es ahora estar hablando de una ley Olimpia Latinoamérica que empuje a que las demás naciones se sumen a tratados internacionales y, por supuesto, en un mediano largo plazo, a una regulación en todos los países, ¿no? Y Claro. cuando hablamos de Ley Olimpia Latinoamérica, pues es por lo que les digo, tenemos características que nos unen como continente, pero también la de Europa, Asia, África, necesitan regular localmente y necesitamos que nos atraviese un tratado en el que si tú necesitas que Google, que Meta, que Telegram, que Claro. TikTok Es que, sea empático y provea a las fiscalías de tu país lo que necesitas para tu caso, pues que lo dé, ¿no? Y que no sea como de, uy, pues qué lástima, pero como acá en China o acá en Estados Unidos ese delito no existe, pues, ¿qué exacto, puedo hacer, no? No te esa era puedo mi obligar. pregunta. ¿Cómo funciona si a mí me hacen algún tipo de violencia digital en Europa, pero yo soy mexicana, pero voy y lo denuncio aquí en México? O sea, ¿cómo funciona eso o qué opinas de eso? Mira, si el delito sucede en países que ya tienen la regulación, como es el caso de México o es el caso de Argentina, incluso si la persona es extranjera, puedes denunciar. Ok, De ahí dependen muchísimas cosas y un abanico así inmenso de posibilidades, como claro. en cualquier otro delito, ¿no? Porque muchas veces también hemos recibido críticas de, ay, es que la ley Olimpia no sirve, pues porque no hay sentencias. Bueno, así como no hay sentencias en los homicidios, en los secuestros, Claro. en el robo de autos, o Claro. sea, lo que no sirve de pronto es nuestro sistema judicial, ¿no? No las Correcto, leyes. es correcto. Lo que tú puedes denunciar en el estado en el que te ocurrió, en el país en el que te ocurrió, y de ahí se van a desprender pues una serie de investigaciones que ya le corresponderán a la fiscalía. Lo que es súper importante aquí recalcar es que estamos muy atoradas en el tema de las pruebas y en el tema de que las plataformas sean responsables de este contenido. Entonces, no sé, tenemos a una fiscalía diciéndole a Meta, oye, necesito estas pruebas, o, oye, necesito el acceso a tal servidor, o oye, necesito que tal usuario trabajemos en conjunto para saber cuál es su identidad real, y las plataformas pues nos digan, pues es que yo no sé, se llama @FIFA15, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, todas esas barreras a las que nos encontramos son las barreras que estamos tratando de derribar a través de tratados internacionales, a través de organismos como la ONU, como la CEPAL, como la OEA, y ir poniendo la conversación en la mesa. O sea, esto tiene que ser un trabajo integral de todas las partes que están realmente interesadas en que las mujeres vivan libres de violencia, porque no podemos solamente pensar en que nosotras vamos a poder llegar a todos y cada uno de las carpetas de investigaciones. Es un trabajo colaborativo y mientras las plataformas sigan sin hacerse responsables, pues no tenemos muchas barreras a nivel internacional. Oye, Fer, y yo quiero, me imagino que muchas personas que están escuchando este podcast quizá y tristemente llegaron aquí porque han experimentado violencia digital. ¿Cómo hacen uso de Ley Olimpia? Yo estoy experimentando violencia digital. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo hago uso de la ley? Pues mira, lo primero que nosotros tenemos siempre unas recomendaciones cuando ya has decidido denunciar.
Pero sobre todo lo primero que tenemos que atender es el tema de la prevención. Lo que menos queremos es que ese contenido se viralice. Entonces, siempre tenemos una serie de bullets muy importantes para compartir, que son los comunes en el tema de seguridad digital, ¿no? Eleva la calidad de tus contraseñas, revisa frecuentemente dónde están iniciadas las sesiones de tus plataformas, de tu correo, de tus redes sociales. Ocupen la autentificación de doble paso. Yo sé que de pronto se vuelve así como de, ay, no, otra vez le tengo que poner ahí, pero de verdad cuando ya estás en un tema de la exposición de tus contenidos, es muy importante tenerla. Obviamente en el tema de redes sociales, y lo digo desde mi propia experiencia, cuando me dicen, pues es que no aceptes a desconocidos. Bueno, yo, además de todo lo que hago en tema de activismo, soy bailarina, entonces también las redes sociales se convierten en un medio de difusión de mi trabajo, ¿no? Entonces, Claro. eso es súper complicado. Apaguen la ubicación y su Bluetooth cuando no lo estén ocupando, o limiten las aplicaciones, ¿no? O sea, siempre como de, esta aplicación no puede ocupar mi ubicación si no la estoy ocupando, ¿no? Esos pasos en temas de ciberseguridad básica. Ya cuando tú has decidido denunciar, la primera cosa que tienes que entender es que debes de atender tu estado emocional. ¿Por qué? Porque estás a punto de abrir un proceso que va a ser largo y que en muchas ocasiones y en muchas dependencias te vas a sentir revictimizada. Si bien nosotros trabajamos mucho en el tema de nombrar y en el tema de capacitar, porque también trabajamos mucho en colaboración con fiscalías y con ministerios públicos para capacitar a quienes te atienden, vas a tener mucha revictimización de tu entorno, desgraciadamente, y necesitas atender tu estado emocional. En primera, tu cuerpo desnudo no es un delito, tu sexualidad no es un delito, eh, no es tu culpa. Y la cuarta, y para mí una de las más poderosas, es entender que le vas a quitar el poder a tu agresor y que el miedo cambió de bando. Que el miedo no debería de ser tuyo de que ese contenido se viralice, sino que el miedo debe de ser de él por irse a la cárcel. Y no queremos que todo el mundo se vaya a la cárcel, esto es bien importante, Yo no sí. somos punitivistas, Sí. no somos punitivistas, y yo desde un ejercicio muy personal, pues creo que las cárceles, igual como ahora las concebimos, no son centros de reinserción social, pero eso nos da para que me Temazo, inviten a otro temazo, podcast, temazo. para que me inviten a otro Yo quiero podcast a hacer un hablar de documental de reinserción eso. Sí. social. Es una brutalidad, es una brutalidad, pero sí lo que queremos es que nadie tenga que atravesar por estos procesos, y para eso pues tenemos leyes y tenemos sanciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Después tienes que identificar la agencia del Ministerio Público más cercana a ti. Y ahí también tenemos, o sea, es que de aquí nos podemos ir a 1000 otros episodios, ¿no? Uf. En muchas ciudades grandes, pues bueno, o sea, yo ahorita me encuentro sobre Reforma y yo salgo y tengo la fiscalía y tengo el ministerio y tengo no sé qué, bla, 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 bla. Hay muchísimos pueblos que tienen que viajar por horas para ir al primer ministerio público y entonces ahí también nos encontramos con otra barrera para las sobrevivientes, porque no solo implica tu estado emocional, sino tu tiempo y tu economía, el hecho de que, no sé, tú de la Sierra Norte de Puebla tengas que viajar hasta Puebla, que son 4 horas y 600 pesos ir y 600 pesos regresar. No, y la pues paciencia obviamente es brutal. Y la para paciencia, ¿no? enfrentarte con un MP que a lo mejor ni sabe que existe esto, ¿no? Y que además está viendo en su celular unos nudes de Leti, la de la ventanilla 4, se está cagando la risa y no sabe de qué le estás hablando, ¿sabes? O sea, es como... Es brutal, o sea, es brutal. Por eso el tema de la contención emocional durante todo el proceso es muy importante. Es muy importante que no vayas sola y que sepas que no estás sola. Es muy importante hablar. O sea, si el entorno familiar no te lo permite para tejer redes de apoyo, búscalo en el entorno de tus amigas o búscanos desde Defensoras Digitales, porque vamos a estar ahí para acompañarte en el proceso. Después, y ahí hay un punto muy importante que yo he aprendido mucho de mis compañeras abogadas, es que tienes que preparar la narración de los hechos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a definir los verbos rectores para que tu carpeta sea tomada en cuenta hasta ciertos niveles para el Ministerio Público, ¿no? Claro. Es decir,
Si estamos hablando de, por aquí tenía mis anotaciones de los tipos penales, ¿no? Pero, por ejemplo, vámonos al Código Penal Federal. Estamos hablando de que en el Código Penal Federal dice, comete el delito de violencia a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Entonces tú cuando vayas a hacer una denuncia por el delito de intimidad sexual, tienes que llegar con una narración ya preparada, que aquí es terrible porque pues te están ganando los nervios, te está ganando la No, 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 vergüenza, no, te está no. ganando todo, pero es importante que vayas y digas, quiero denunciar a mi expareja porque grabó, difundió, comercializó todos los verbos rectores que se encuentran en el Código Ok, Penal Federal. Porque si entonces nosotros vamos con una relación de, no, pues es que como que me enteré, que como que se las mandó, mandar no es un delito. O sea, todas esas cositas que, Ya. de nuevo, es brutal que una como víctima tenga que claro. preocuparse por eso, Impresionante. pero lo tenemos que hacer para que sean datos claves que después ayuden en nuestra carpeta de investigación. Y entonces ser bien precisas, ¿no? Yo el día 26 de junio, eran como las 4 de la tarde, me encontraba en la Ciudad de México y me enteré que mi expareja, Pepito no sé qué, difundió tal, 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 tal. Y entonces ese video yo no consentí que se difundiera, es un video que yo no sabía que me estaban grabando. Sí, me enteré que lo difundió a través de tales medios, además también sé que lo está comercializando por tales medios, que se lo pasó a Juanito Pérez. Toda la narración es muy importante para el proceso en la carpeta de investigación. Eh, También otro punto clave es todos los elementos probatorios. Y aquí también nos vamos a encontrar frente a un monstruo como víctima. ¿Por qué? Porque cuando a ti te llega eso, lo primero que quieres es que eso se borre. O sea, lo Claro. primero que quieres es que esto se baje, ¿no? Y vas a acudir desesperadamente a decirle a todos tus amigos, por favor, que me bloqueen esto, por favor, reporta, 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 pero no es lo ideal cuando hemos decidido denunciar, porque Ok. todos esos elementos van a ser probatorios Claro. para que en Mm, nuestra carpeta de investigación. Entonces, lo primero, como ya les comenté, es hacer énfasis mucho en la narración y los verbos rectores. Y después, el no borrado de pruebas. Y ahí tenemos como 6 elementos clave que podemos compartirles. Lo primero es que guarden los links de las páginas en donde este contenido se ha difundido, ¿no? Si son conversaciones de WhatsApp o conversaciones de Telegram, tomar captura de pantalla, pero indispensable que guardemos los links. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama huella digital y es esto que si cualquier cosa que nosotros subamos a la nube se va a quedar en la nube, aún se borre visiblemente de las plataformas. Entonces, si tú guardas el link y después haces que lo bajen, que lo borren para ya no tu exposición, tú vas a llegar al Ministerio Público, pero con el link que ya dejó esa huella digital. claro. Entonces, el Ministerio Público o la Fiscalía va a poder pedir a la plataforma que ese contenido que ya fue borrado, pero que sabemos dónde se ubica, sea una prueba en tu caso. En el caso de que sean conversaciones, pues hay que tomar siempre capturas de pantalla. Nosotros recomendamos no borrar conversaciones, pero también entendemos que pues es algo muy difícil de sostener. Entonces es importante que tengan estas capturas de pantalla, que tengan el número de estas conversaciones, ¿no? O sea, porque pues no sé, el cómo está guardado en tus contactos, pues no es un elemento probatorio para la ley, pero el número de quien te lo mandó sí lo Claro. es y puede ser dato clave para identificar a esa persona. Consideren también si ustedes se sienten más seguras, bloquear o no las cuentas de los agresores, pero siempre ya que hayan tomado en cuenta esto, ¿no? Ya guardé links, guardé pruebas, ya todo. Entonces, si yo me siento más segura, bloquear a estas personas y pues llevar las pruebas o directamente en su teléfono o en una USB. O sea, es muy importante que seamos muy ordenadas con el tema de las pruebas porque nos van a servir durante todo el proceso y durante toda la carpeta de investigación. Es un proceso muy tardado, hay que tomarlo en cuenta, hay que prevenir que es un proceso muy tardado, pero también aquí es donde hacemos de nuevo énfasis en las redes de apoyo que se tejen. Sí. Si en este proceso hay más
posibles víctimas de este mismo agresor, es muy importante que se comuniquen, que se tejan estas redes de apoyo para que entonces no sea una sola denunciante, sino que a lo mejor los delitos que cometió esta persona pueden ser agravados porque no solamente hizo difusión de contenido, a lo mejor también hizo grooming o a lo mejor también hizo sextorsión. Y entonces todos esos van a ser elementos que se van a sumar a la carpeta y que posiblemente pues van a darnos como resultado una sentencia para el agresor. Me gustaría, Fer, ahondar en los primeros 4 elementos que mencionaste, porque de repente nosotros estamos hablando, por supuesto, y te buscamos con todo el interés de Ley Olimpia y demás, pero hay mucha gente que creo que eso es lo que de repente nos enoja, que no entiende bien por qué, o sea, yéndonos a lo más básico, por qué esto es un crimen o cómo te están violentando o se creen con el derecho. O sea, de verdad, no es una cuestión de decir, voy a hacer alguna maldad, creen con el derecho de hacer Claro. con tu imagen, con tu cuerpo, con tu dignidad, con absolutamente todo. Esos 4 elementos de decir, no es tu culpa, tu cuerpo te pertenece, todo eso, podemos ahondar un poquito en esos 4 para explicar, porque siempre habrá alguien que desafortunadamente se encuentre en ese momento y que alguien le va a decir, pues es tu culpa, pues ¿para qué haces eso? Pues tú te lo Claro. buscaste. ¿Cómo pelear con eso? Mira, aquí el primero tú puedes hacer con tu intimidad, y aquí me voy un poco a mi causa, no voy a decir causa pasada, pero a mi causa inicial que me trajo en el activismo, que es justamente el libre desarrollo de la personalidad. Tú tienes derecho de intimar con las personas con las que tú elijas desde el consentimiento, desde el deseo y desde el placer, con quien tú quieras, a través de los medios que a ti te hagan sentir cómoda. Y aquí también voy a tocar un punto muy importante porque no podemos como obviarlo. No todo el contenido que llega a ser difundido proviene de las famosas nudes. O sea, no todo este contenido viene de ay, pues se la envió a su novio y pues luego se pelearon y el novio la difundió. No, o sea, cuando les hablo de que hay mujeres de pueblos originarios que son violentadas sexualmente en internet, les estoy hablando de que las graban sin su consentimiento, de que ponen cámaras en sus casas, de niñas a las que les ponen cámaras en los baños de las escuelas. Y todo esto pues es producto de lo que hablábamos, de la hipersexualización de nuestros cuerpos, ¿no? Y de este sistema de opresión, de este sistema patriarcal que le dice a los hombres, pues las mujeres te pertenecen y por eso no pasa nada si le chiflas en la calle, pues porque ella para qué se puso la falda, ¿no? Claro. Por eso no pasa nada si en una junta le interrumpes y le dices lo mismo que ella dijo, pero con tu voz que es la de hombre. Por eso no pasa nada si llegando del trabajo de una jornada de 8 horas, es tu mujer la que te plancha la camisa cuando ella ya también trabajó 8 horas. Entonces, todo esto es resultado de ese machismo y es este instrumento de esta estructura capitalista, neoliberal, misógina, que justo hace alusión de que las mujeres estamos ahí para producir y que les pertenecemos. Entonces, por eso también lo ligaba con el tema de la pornografía, ¿no? O sea, cómo nos enseñan a intimar, cómo nos enseñan a tener sexo, desde dónde estamos recibiendo la educación sexual. O sea, porque nos enseñaron en la secundaria que cómo ponerle un condón a un pepino. ¿Para qué nos sirve esto? Hablemos de nuestra vulva, hablemos de nuestro clítoris, hablemos de nuestros genitales, hablemos de que somos multiorgásmicas, hablemos del deseo a nuestra pareja, hablemos del respeto al cuerpo de la pareja con la que hayas decidido intimar, ¿no? Entonces, si abordáramos desde esta perspectiva, cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros pues nos vinculamos desde el deseo y desde el placer en otros espacios, ¿no? Pero ya que no es así, es muy importante que sepas que la intimidad es tu derecho. Claro. En segunda, que tu cuerpo no es un delito. Y ahí, cuando hablamos también de lo virtual es real, es que cuando una persona sufre de violencia digital, también pasa por otras muchas violencias estructurales. La segregación de la sociedad, la violencia estética, porque no es solamente el hecho de que te difundieron, es de que, ay, es que además de que la difundieron, pues está medio gordita, ¿eh? Uy, no, pues se ve más buena con faja, se ha de poner Sí. faja. Uy, no, también, no solamente es que estás viviendo la violación a tu intimidad sexual, sino que el resto del mundo juzgue tu cuerpo.
y juzgue cómo se ve tu cuerpo intimando. Entonces, es muy importante entender que tu cuerpo no es un delito, que tu intimidad es tu derecho. Y en segundo aspecto, bueno, los otros dos aspectos, cuando hablamos de quitarle el poder a tu agresor y que el miedo cambió de bando, de nuevo es lo mismo que hablamos cuando hablamos de acoso, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que ser tú la que se cambia de cera? ¿Y por qué no son ellos los que te dejan de chiflar? O sea, ¿por qué somos nosotras las que tenemos que cambiarnos 3 veces antes de tomar el metro? ¿No? ¿Por qué mi cuerpo no es mío? ¿Por qué mi cuerpo no lo puedo apropiar? ¿Por qué no lo puedo usar? No ¿Por lo qué puedo no me puedo habitar. poner lo que yo quiera? ¿Por qué no lo puedo habitar? Entonces, de nuevo, está toda traducción sistemática de cómo nos han hecho entender que vivimos y que habitamos nuestros cuerpos, cómo nos han hecho entender y cómo les han hecho entender a los hombres que son para su disfrute, para ellos, y cómo nos han hecho entender que aún siendo víctimas somos culpables. Entonces es muy importante quitar todos estos elementos de la ecuación, hablarlos sin tabús. Y para mí algo demasiado importante, lo he mencionado mucho, es el tema de las redes de apoyo, el tema de saber que no estás sola, ¿no? Que a alguien más ya le pasó, que esto no va a limitar tu vida. Hablaba con una de mis compañeras que ya sufrió esta agresión a los 15 años, o sea, es decir, cuando el delito que se tendría que perseguir era pornografía Pornografía infantil. infantil. Ella pudo denunciar hasta los 18 años porque durante todo este tiempo pues no se hablaba de violencia digital y era su culpa y ella vivió exclusión social y todo el mundo le decía, o sea, la primera vez que ella lo habló con alguna autoridad le dijo, pues ya se te acabó la vida, chula. O sea, siendo inteligente, siendo parte de la mesa de debate, siendo congresista, pues ya se te acabó la vida. O sea, esto es algo que te va a perseguir, así le dijeron. Entonces es importante que sepas que no es algo que te va a perseguir, que más allá de lo que pase y que más allá de lo que decidas hacer con tu denuncia o no denuncia, que también es muy importante aceptar cuando la gente no quiere denunciar, Claro. porque hay muchísimas, o sea, vean todas las barreras que ya fuimos desmenuzando y eso nosotros solamente leyendo la teoría y lo que está aquí, pero hay muchísimas otras barreras de contexto que van a depender mucho de los casos personales. Si aún con todo eso la gente no quiere denunciar, está en su derecho de no denunciar. Nosotros desde el movimiento invitamos a que lo hagan, pero también entendemos cuando hay muchísimas Claro. otras cuestiones que no les dejan hacer. Entonces, es muy importante armarse de una red de apoyo fuerte y ahí lo que nosotros hacemos es siempre desde Defensoras Digitales, pues con los brazos abiertos, recibirles, darles la bienvenida a la manada, como nosotras decimos, y eso, hacerles saber que no están solas. Qué hermosura todo lo que dices, todo lo que hacen y el énfasis en sororidad, ¿no? Esta causa, por lo menos lo que he visto de Olimpia, empieza por la forma en que su mamá, su hermana, su abuela la abrazaron. Y es lo que ustedes están haciendo ahora, pues ya no nada más para la población mexicana, para Argentina, para Ecuador, para las que más se puedan. En los capítulos que hemos grabado en este podcast, de alguna u otra forma siempre sale la importancia de la hermandad, la importancia de la contención emocional de las personas cercanas. Caray, es que siento que por tantísimo tiempo nos trataron de romper estos lazos, nos trataron de decir, no, es Totalmente. que no se unan. ¿Por qué? Porque unidas somos un balazo. Claro, 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 1000 veces nos han dicho como, bueno, pero no le cuentes a ella porque como que es medio chismosita, o Sí, no le cuentes tus cosas a los demás porque te van a juzgar, no le digas a tus amigas porque qué tal que le dejan de hablar a tu novio, y si ujú, regresas con él y ellas ya supieron lo que te totalmente. hizo, Sí. ¿no? Y entonces también estos son como mecanismos del sistema que dices, no, pues sí, mejor no le cuento a mi mamá lo que Sí. estoy viviendo con mi pareja porque, pues, ¿cómo lo va a juzgar? No, hermana, la que necesita el abrazo eres tú. Y el Claro. que no hablemos de nuestras experiencias, el que no nos reunamos, el que no vayamos a la hoguera todas juntas como mujeres a compartir saberes, experiencias, lo que nos pasa, justamente por años y por años nos ha desvinculado de lo que somos, de nuestra esencia, de los autocuidados, ¿no? Yo siempre hablo con mis amigas del tema de autocuidados,
estás depre, estás triste, no te quieres parar a comer, bueno, güey, ahí te va una pizza, luego me cuentas, ahorita no Claro. me cuentes, pero necesito que comas, necesito que estés bien, necesito que, ¿sabes? O sea, este tema de autocuidados entre nosotras es bien importante porque justo van a ser estas redes de apoyo las que nos van a permitir, pues, en este caso, estar en procesos tan complicados como es el tema de denunciar por delitos contra la intimidad sexual. Ahorita, Fer, bueno, no ahorita, de hecho, al iniciar el episodio, ya para dejarte ir, porque sé que estás muy ocupada, hablabas de, es que si tú googleas mujer o googleas hombre y lo que pasa, y me recordó a una iniciativa que había visto en redes sociales y que dije, ay, lo necesito hacer y no lo había hecho, y lo hice ahorita mientras estábamos platicando, y era súper sencillo, es irnos como a lo básico, y es googlear virtudes femeninas y virtudes masculinas, cómo se perciben en género. Femeninas, la primera, conjunción de cualidades como abnegación, bondad, caridad, laboriosidad, discreción, sencillez, dulzura, pudor, recato y pureza. Me lleva la Les voy a chingada. leer la de los hombres. Virtudes masculinas, googleado, para que veamos la diferencia. Y dice así: el coraje, la templanza, la laboriosidad, el deber, la valentía. Esa es la diferencia de percepción de géneros en lo más básico, en el primer googleazo. Todo bien. Fuerte, ¿no? Qué fuertísimo. La valentía, Prudencia, ¿no? O prudencia, sea, discreción. Es que valentía. fíjate eso, valentía, coraje versus Abnegación. abnegación y, abnegación y discreción. O y sea, prudencia, y ¿no? O prudencia, ¿no? O sea, sea, es lo que él No te haga exista, con valentía y contente. coraje, y lo que él te haga con valentía y coraje, tú tómalo con Es prudencia y el calladito te discreción. ves más Y bonita discreción. de eterno, o Exactamente. sea. Sí, sí, sí. y justo ahí es cuando les hablo de quién está haciendo Internet. O sea, ¿quién chingados Claro, está a haciendo ver, esos algoritmos? los ¿Quién? dueños Porque del mundo ahorita son los dueños los de las dueños redes del sociales y mundo, ellos son los estamos que están hablando diciendo de, que sí y que no. y Ellos que son los no, nuevos gobiernos, los nuevos exacto, estatutos sociales, los nuevos, todo, hasta exacto. éticos, que ese es el problema. Hasta Y lo Están mismo dominando la pasa, ética, entonces, claro, claro. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando de inteligencia artificial, porque son Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, exactamente. todos estos señoritingos que nosotros les decimos, y amo esta palabra, pues todos estos señoritingos que se ponen ahí a crear algoritmos diciendo, oye, hazme un asistente virtual prudente, abnegada, ¿sabes? Ya Discreta. tienes ahí ya tienes ahí a la Alexa y a la Siri, pero Claro, no tienes la voz de un hombre, es una figura femenina, la que te claro. sirve. No, y de ahí Son estos vámonos a, señores, perdón. claro, sí, son estos señores los que hacen la inteligencia artificial y entonces ahora también nos encontramos hacia algoritmos o en herramientas que uno puede meterse y decir, quiero un video de fulanita Pérez, pero con este cuerpo, pero que mida tanto, Claro. aquí está su cara, aquí está su voz y aquí está como una pequeña descripción de su comportamiento. Y quiero un video porno de ella. No, y de Son estos trasfondo la señores los que sociedad de alimentan. consumo, o sea, porque a final de cuentas pues, Claro, es el heteropatriarcado enfocado al capitalismo y al consumo, ¿no? Que es como, ¿cuáles son los estereotipos? ¿Cómo son los análisis, los algoritmos y demás para fomentar el consumo y seguir en esta máquina, ¿no? O sea, está todo ligado, claro. pero yo quiero hacerte una petición, Fer, si estás de acuerdo. ¿Estarías de acuerdo en regresar con nosotras, pero hablar específicamente de deepfake y de realidad Por virtual? supuesto, Toda esa parte por ética, porque, supuesto, o por sea, queríamos como supuesto. mencionarlo ahorita, pero es que es tan vasto todo que te No, pediría de es favor y nos gigante. encantaría tenerte para hablar específicamente de eso, si estás de Sí, no, acuerdo. por supuesto. Yo feliz, porque justo una de las cosas que siempre hacemos en el movimiento es justo hablar de que ni es porno ni es venganza, ¿no? O sea, y eso está muy ligado a cómo consumimos, a la gente que consume estos contenidos sexuales en Internet y Ujú. a cómo se está generando los algoritmos, ¿no? Y además también ya tenemos la noticia de que muy pronto vamos a tener desde Defensoras Digitales un Smart Chat Ujú. alimentado, o sea, es una inteligencia artificial alimentada por nosotras que Ujú. va a dar apoyo y contención a víctimas de violencia digital. Entonces, esto va Wow. a funcionar a través de un chat en Telegram, en WhatsApp, en lo que tú quieras, donde tú vas Está a poder buenísimo. decir, oye, creo que está sucediendo tal cosa con mi caso y te va a contestar una inteligencia artificial que nosotras hicimos. Entonces, también es muy Wow. importante que
abramos la mente a posibilidades de que es posible Totalmente. generar un nuevo algoritmo que es el nuestro, o sea, con una Totalmente, visión de sí. mujeres. Ahorita la bronca también, ChatGPT y todo eso, por ejemplo, si tú pones, no sé, los 10 filósofos más cabrones de la historia, ¿no? Uno, todos son hombres, y dos, Claro, todos son Claro. occidentales, ¿no? O sea, no solamente es la claro, onda de claro, género, sino también lo obtuso, claro. ¿no? De nuestra mentalidad occidental y demás. Entonces, está muy cañón. Me encantaría hablar de eso como más, A digo, fondo. más a Seguro, fondo, sí. Fer, seguro, si alguien seguro, se quiere acercar con agendémoslo. ustedes mientras, Eso. ¿cuál es la vía? Mira, nos encuentran en nuestro sitio web como leyolimpia.org.mx. No, perdón, leyolimpia.com.mx, y en Instagram estamos como @leyOlimpiaLatam. En Facebook estamos como Frente Nacional para la Sororidad, y en X, antes Twitter, estamos como @leyOlimpiaLatam. Oye, me quedo con Perfecto. una frase que me encantó, la apunté y todo, y me gustaría, a lo mejor hasta así se puede llamar el capítulo, que es el miedo cambió de bando. El Wow, mío El miedo cambió de cambia de bando. banda. wow, me Eso quedo con eso. lo verán en muchas de nuestras pancartas, en muchas de nuestras consignas. El miedo cambió de bando porque realmente lo creemos. Quienes deben de tener miedo son ellos, no nosotros. A huevo. Y, y por eso todo bien. ¿Ves como siempre termina ¿Ves? en todo Por bien? eso Porque todo el miedo Todo bien, cambia bien. de... Sí, Luego así de es. repente todo toma bien. matices sarcásticos, pero luego al final de Pero cuentas aterrizamos en todo bien, todo bien, todo bien. todo bien, Claro, todo bien. puede aplicarse en muchos usos. Sí, Fer, te agradezco muchísimo, te admiramos, te aprendemos y agradecemos, por supuesto, tu tiempo. Este es tu espacio, el de todas ustedes, hermanas, para platicar de este tipo de cosas que al fin y al cabo nos dan paz. O sea, sufrimos de varias agresiones en el día para poder llegar a casa y poder tener este tipo de espacios, a lo cual te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación, una gozada platicar con ustedes. Muy Igual. felices de que se abran todos estos espacios para poder hablar de lo que hacemos, y también pues muy feliz y muy orgullosa de poder representar a todas mis compañeras que hacen posible el movimiento, porque incluso Olimpia siempre lo dice, Ley Olimpia no es Olimpia, Ley Olimpia son un montón de mujeres que están enfrente de la causa. Entonces, nada, feliz y gracias. Qué orgullo La manada, como tenerlas. dicen, o el balazo, como La ahora ya manada. le pusimos nosotros. Perfecto, pues, Fer, te agradezco muchísimo y estamos en contacto entonces. Un abrazo, muchas gracias a las tres. Gracias, Gracias a Fer. ustedes. Jimenita, el No se discurso que olviden, sí, sí, por favor, cuéntanos. digo, no se olviden evidentemente de seguir a Ley Olimpia y al Frente Nacional para la Sororidad, pero también denle like a este episodio, suscríbanse, compártanlo, esto sí, compártanlo. Sí, Esto esto es es un súper material que pueden importante. compartir. Por favor, Compartan, compartan este material, compartan. difundan este tipo de materiales, no los otros. Las queremos. Adiós.